nuevamente a lo que son estas pequeñas clases de química. Hoy vamos a hablar de reacciones ácido-base. Yo soy la profesora Maika y nos centraremos en el estudio de concentraciones al equilibrio cuando suceden estas reacciones ácido-base, cuando disolvemos un ácido débil. Y vamos a centrarnos también en la determinación de estas constantes de equilibrio y en lo que es el pH. En general, las reacciones ácido-base van a ser de utilidad para conocer la cantidad de protones que vamos a tener en una disolución. Esta cantidad de protones en una disolución es importante porque de eso depende el pH de la disolución, y como saben, el pH es muy importante para determinar cuándo un microorganismo puede o no vivir en cierto cuerpo de agua. Cuando si es muy ácido, los peces se mueren. Entonces tenemos que determinar este pH en ciertas disoluciones. También es importante para la piel, por ejemplo. Si utilizamos jabones un poquito más ácidos, puede ser que nos cause ciertas alergias o ciertos problemas en la piel, y hay gente que necesita, por ejemplo, un jabón que tenga un pH neutro. También es muy importante en la sangre. La sangre debe tener un pH constante, y este pH constante se va a mantener a través de diferentes reacciones ácido-base donde se intercambian protones, y este pH se mantiene en un valor que no varía tanto. Hay especies que favorecen a que ese valor de pH se encuentre amortiguado, y para eso sirve conocer primero lo que es el pH y cómo podemos determinarlo, así como las reacciones involucradas ácido-base, que tienen que ver con el intercambio de protones e hidróxidos. Lo primero que tenemos que saber es de que el agua solita, pura, se disocia sola. Si tenemos agua, solita va a sufrir la reacción de disociación, donde se separa en protones e hidróxidos. Esta concentración de protones y hidróxidos se calcula, se conoce, y tiene un valor de 10 a la menos 7 en agua pura para cada una de las especies, lo que nos da una constante de equilibrio de 10 a la menos 14, que sería la multiplicación de 10 a la menos 7 de protones y 10 a la menos 7 de hidróxidos. Cada equilibrio para el agua, la constante de disociación del agua, se abrevia como Kw. Esta Kw tiene un valor constante y vale 10 a la menos 14. Siempre y cuando nos mantengamos una presión de una atmósfera y una temperatura de 25 grados centígrados. Si cambiamos un poquito la temperatura o cambiamos la presión, ese valor cambia también. Generalmente no cambia mucho, se mueve a 10 a la menos 13.7, 13.9 máximo. Una vez que sepamos que el agua se disocia sola y que presenta este valor, podemos conocer diferentes especies o diferentes cosas de las disoluciones. Una de ellas es el pH, que como ya lo habíamos visto, el símbolo P es un operador. P de cualquier cosa va a ser menos logaritmo de cualquier cosa. En este caso, P de H o pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de protones. En el agua pura habíamos quedado que la concentración de protones era 10 a la menos 7. Por lo tanto, su pH es de 7. El pOH, que sería el menos logaritmo de la concentración de hidróxidos, también va a ser 7. Porque también habíamos visto que al disociarse el agua, forma la misma cantidad de protones y de hidróxidos. Ahora, poniendo esto claro, podemos ir directo a las reacciones ácido-base. Entonces, las reacciones ácido-base vamos a considerarlas como especies que van a liberar protones en disolución o que van a liberar hidróxidos en disolución. Para el caso del ácido, va a ser cualquier especie que logre liberar estos protones en la disolución. Y va a haber de dos tipos. Va a haber fuertes y débiles o de fuerza media. Ahí se pueden enmarcar dos de ellos. Los fuertes van a ser aquellos que se van a disociar por completo y que presenten valores de pKa negativos. Ahorita vamos a ver qué es eso de la constante de acidez o la K. Tiene ahí un asterisco porque al decir que se disocia por completo, decimos que casi al 100% se disocia. Y ese casi al 100% es lo que ya hemos platicado de equilibrio. No hay ninguna reacción que se disocie al 100%. Por lo tanto, estos que son fuertes se disocian casi al 100%. Los que van a ser débiles o de fuerza media, pues no, estos se van a disociar parcialmente.
va a haber una cantidad de ese ácido que se va a quedar con el protón y otro porcentaje del ácido que sí se va a disociar. Y se van a ver caracterizados por presentar valores de pKa positivos. En el caso de las bases, van a ser todas las especies que sean capaces de liberar hidróxidos en la disolución. También va a haber de esos mismos dos tipos, fuerte o débiles o de fuerza media. Los fuertes se van a disociar por completo y van a presentar valores de pKa mayores a 14. Los que van a ser débiles o de fuerza media se van a disociar parcialmente y van a presentar valores de pKa entre 7 y 14. Veamos ahora cómo podemos calcular el pH de una disolución para un ácido fuerte. Imaginen que tenemos una disolución 0.05 molar de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, en cuanto entra con el agua, o en cuanto interactúa con el agua, se disocia en protones y en cloruros, y se va a disociar casi al 100%. Por lo tanto, si se disocia casi al 100%, podemos considerar que la misma concentración que teníamos de ácido clorhídrico, o de cloruro de hidrógeno, la vamos a tener de protones y de cloruros. Pueden ver, podemos identificar aquí que la concentración de protones es de 0.05 molar, y esa concentración de protones corresponde a 5 por 10 a la menos 2 molar. Cuando le sacamos el menos logaritmo de esa concentración, vamos a obtener un pH de 1.3. Entonces, en el caso de los ácidos fuertes, es muy fácil sacar el pH, porque únicamente lo que tenemos que hacer es sacar el menos logaritmo de la concentración inicial del ácido. Y listo, porque suponemos que se disocia al 100%, ¿no? O casi al 100%. En el caso de las bases fuertes, vamos a hacer algo muy similar. Imaginemos ahora que partimos de una disolución 0.025 molar de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, al igual que el ácido clorhídrico, en contacto con el agua se va a disociar prácticamente por completo. Y si tenemos 0.025 molar de hidróxido de sodio, vamos a llegar a que la concentración de sodio acuoso y de hidróxido es la misma, y que además corresponde a 0.025 molar, se disoció por completo. Para conocer el pH, tenemos que conocer la concentración de protones. O podemos conocer a partir de la concentración de protones el pOH y del pOH el pH. Intentemos la primera. A partir de la concentración de hidróxidos vamos a tratar de encontrar la concentración de protones. Y lo vamos a hacer a través de esta ecuación. Sabemos que la Kw vale 10 a la menos 14 y que es igual a la concentración de protones multiplicada por la concentración de hidróxidos. Y que esto es una constante. Por lo tanto, yo puedo despejar de esta ecuación la concentración de hidróxidos. Coloco aquí la concentración de hidróxidos, que es la que conozco, 0.025, en la ecuación, y de aquí despejo la concentración de protones para conocerles lo que queremos conocer para determinar el pH. Entonces, concentración de protones va a ser igual a 10 a la menos 14, que es mi constante, dividido entre la concentración de hidróxidos. Me va a dar como resultado 4 por 10 a la menos 13, y lo único que tengo que hacer ahora es sacarle el menos logaritmo de la concentración de protones, y llegaría a que tengo un pH de 12.4, que es un pH básico. Entonces, en el caso de las bases fuertes, tenemos que hacer también lo mismo. Imaginamos que se disocia por completo, obtenemos la concentración de hidróxidos. Con la constante de disociación del agua podemos determinar concentración de protones y le sacamos el menos logaritmo de esta concentración de protones. Listo, así se sacan los pHs para ácidos y bases fuertes. Veamos qué sucede ahora con la disociación de los ácidos débiles. Entonces, en el caso de los ácidos débiles, la constante de acidez va a estar determinada como la concentración de protones por concentración de la base conjugada entre el ácido inicial. En este caso, en los ácidos débiles, las concentraciones de las tres especies de reactivos y de productos van a ser importantes para determinar el pH de una disolución. Entonces, tomamos como ejemplo el ácido benzoico. Entonces, el ácido benzoico se disocia en protones y en benzoato, y su constante de acidez se va a escribir como 10 a la menos 4.2, que esto es lo que se obtiene de tablas.
y va a ser igual a la concentración de protones por la concentración de benzoato entre la concentración de ácido benzoico cuando esto está al equilibrio. Muy bien, perfecto. El pK del ácido benzoico es de 4.20 y ese pK lo obtenemos con el menos logaritmo de la constante de acidez. Podemos hacerlo al revés también, a partir del pK obtener la constante de acidez y a partir de ahí determinar las concentraciones, que es lo que vamos a hacer posteriormente. Para entender un poquito de esta situación de los ácidos débiles que se disocian parcialmente, tenemos que irnos a la teoría de Bronsted-Lowry. Esta teoría de Bronsted-Lowry lo que indica es de que un ácido va a ser toda especie capaz de liberar protones en disolución y la base va a ser toda especie capaz de aceptar protones en disolución y por lo tanto liberar hidróxidos en disolución acuosa. Con esta definición nosotros van a aparecer unas especies nuevas o una forma de ver a las especies diferente. Van a existir estos pares conocidos como pares conjugados ácido-base, donde lo único que los va a diferenciar va a ser un protón. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar al piruvato. El piruvato tiene esta estructura orgánica que tiene aquí un oxígeno. Este oxígeno con carga negativa es capaz de aceptar un protón, por lo tanto va a ser una base. Y en el momento en el que acepta un protón, ya se deja de comportar como una base y ahora se comporta como un ácido. Porque esta estructura, que es idéntica, el piruvato y el ácido pirúvico, excepto por el protón que tiene pegado aquí, pueden convertirse una a otra fácilmente con el intercambio de un protón. Entonces, si el ácido pierde el protón, se convierte en piruvato. Si el piruvato acepta un protón, se convierte en ácido pirúvico. Esta teoría de Bronsted y Lowry lo que nos va a permitir es de que identifiquemos ahora pares conjugados. El piruvato y el ácido pirúvico son pares conjugados redox, donde lo único que los diferencia es el protón. Y también si nos los imaginamos en una reacción, el ácido pirúvico en agua va a formar o va a liberar un protón para formar piruvato. Y eso ya es una reacción ácido-base. Esa reacción ácido-base también se puede pintar como un equilibrio. Se puede conocer una constante de acidez y esa constante de acidez la podemos registrar en tablas a condiciones de presión y temperatura constante. Vamos a tomar como este ejemplo el ácido benzoico, ¿no? Entonces este ejemplo va a ser con el ácido benzoico. Peso 20 gramos de ácido benzoico y se disuelven completamente en 500 mililitros de agua. Este ácido benzoico, por el peso molecular que tiene y por la cantidad de moles que se pueden obtener a través de los gramos que pesamos y los mililitros de agua, podemos conocer la concentración de ácido benzoico, que es de 0.328 molar. Esta concentración de ácido benzoico es la inicial, la que uno esperaría tener en un inicio, pero no es la que tenemos, con la que se llega al equilibrio. Cierta parte de este ácido benzoico va a sufrir una disociación en contacto con el agua y va a formar benzoato, que es su base conjugada, y una concentración de protones. ¿Qué tanto? Pues no lo sabemos. Depende de las características del ácido benzoico. Se conoce que al equilibrio se disocia únicamente un 1.37% del ácido, debido a que es un ácido débil. Significa que el otro porcentaje del ácido se quedó en reactivos, se quedó como ácido benzoico. Y lo demás, el 1.37 fue lo que logró convertirse en benzoato y en ácido en la disolución, es decir, protones en la disolución. Entonces, al equilibrio, yo voy a terminar con que de ácido benzoico al equilibrio tengo el 32.8 menos el 1.37% que reaccionó, que fue 4.5 por 10 a la menos 3. Se tiene que formar 4.5 por 10 a la menos 3 de ácido y 4.5 por 10 a la menos 3 molar de la base conjugada, que sería el benzoato. Si yo tomo estas concentraciones y las meto a mi ecuación de equilibrio, que sería reactivos entre productos, llegaría a una constante de acidez de 10 a la menos 4.2, que es igual a un pKa de 4.2, constante para este tipo de, para este ácido en particular, ¿no? Este ácido débil en particular.
Esta parte de las concentraciones al equilibrio es lo que se determina experimentalmente con otras técnicas para llegar a lo que es la constante de acidez o el pK que se reporta en tablas. Estas concentraciones dependen de cada una de las especies y dependen de qué ácido estemos tratando. Si cambiamos el ácido, estas concentraciones al equilibrio van a ser distintas. Si cambiamos la concentración inicial, estas concentraciones van a ser distintas. Pero siempre se va a mantener que la relación entre el producto de los productos de la concentración de productos entre la concentración de reactivos va a ser igual a 10 a la menos 4.2. Por eso es una constante. Y a partir de esa constante podemos hacerlo al revés para determinar la concentración de cualquiera de las especies al equilibrio. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a tratar de cuantificar o encontrar una forma de cuantificar estas concentraciones a partir de lo que ya se conoce en tablas, que son los pKs. Y eso se conoce como cuantitatividad de las reacciones. Es saber la cantidad de reactivos y productos que quedan al equilibrio. Estas concentraciones al equilibrio son de mucha importancia para saber cómo se va a comportar una disolución. Y va a ser de utilidad para determinar pHs en una disolución ya cuando alcanzó el equilibrio. Entonces vayamos a ver cómo podemos conocer las concentraciones de las especies. Y para eso tenemos que identificar unos pasos o las situaciones que ocurren durante una reacción. Y estas son al inicio, cuál es la concentración con la que nosotros empezamos o con la que nosotros conocemos de partida. ¿Cuánto de esos moles o cuánto de esa concentración reaccionó? ¿Cuánto se obtiene? Y finalmente, ¿cuáles son nuestras concentraciones al equilibrio? Estos 4 pasos van a ser fundamentales para determinar concentraciones al equilibrio de una reacción redox y de cualquier reacción que tenga un equilibrio químico. Tomemos una reacción inventada, donde A reacciona con 2 veces de B para formar C y 3 veces de D. Esta es nuestra reacción. De esta reacción vamos a suponer que partimos con una concentración C asterisco, y de 2B, C' asterisco. Sabemos que de la reacción de A más 2B, que va a formar C y 3 de D, hay un equilibrio y hay una proporción también estequiométrica. Por lo tanto, estos que tenemos inicialmente va a haber parte que se conviertan en productos. Y para eso vamos a introducir unas incógnitas. Como todo esto es algebraico e inventado, lo que reacciona es una cantidad X de A. ¿Cuál? Pues quién sabe. Y una cantidad 2X de B por la relación estequiométrica que existe con A. Si un mol de A reacciona, tiene que reaccionar 2 veces los moles de B. Con la misma estequiometría se van a obtener o se van a formar una cantidad de X de C, que estequiométricamente hablando sería la misma cantidad que A, y 3 veces o 3X de D. Entonces tenemos ahora algunas condiciones al equilibrio. Una parte que reaccionó, que ya no existe de reactivos, y una parte que se va a formar de productos y que es nueva para el equilibrio. A la hora que uno llega al equilibrio, o uno quiere saber cuál es la cantidad o concentración de las especies al equilibrio, lo que tengo que hacer es tomar la concentración que tenía inicialmente de A y restarle lo que reaccionó de A. Por lo tanto, al equilibrio, la concentración de A va a ser C asterisco menos lo que reaccionó de A, que va a ser en este caso X. La concentración final o la concentración al equilibrio de B va a ser la concentración que teníamos de B menos 2 veces lo que reaccionó de A, o 2 veces la reacción de X, que sería 2X. Y de C y D, pues lo que tuvimos al equilibrio como productos. En el caso de CX y en el caso de D, 3X. Estas concentraciones que están aquí en la última fila van a ser las que se encuentran al equilibrio y van a ser las que podemos incluso sustituir en nuestra ecuación de constante
de equilibrio de la reacción. Yo sé que no es tan fácil de imaginar, así que vamos a intentar ahora ponerlo en términos un poquito más conocidos. Ahora vamos a conocer las concentraciones de una reacción ácido-base. Y mi reacción ácido-base va a ser la que hemos estado ocupando, ácido benzoico. Entonces tenemos ácido benzoico que reacciona con agua para formar protones y benzoato. Supongamos también, como parte del ejercicio, que partimos de una concentración 0.5 molar de ácido benzoico. Este es el inicio. Es lo que nosotros creemos que tenemos al inicio para el ácido benzoico, o lo que nosotros creemos que le echamos desde el frasco o desde una disolución valorada, ¿no? de ácido benzoico. Esta concentración, en contacto con el agua, una parte se va a disociar. Por lo tanto, hay una parte, aquí en lo que reacciona, de X, que va a reaccionar, ¿no? Por eso es la parte que reacciona, de reactivos. Y lo que vamos a obtener aquí en productos. Dense cuenta que X no adquiere otro coeficiente porque la relación estequiométrica es 1. Entonces, si yo hago reaccionar un mol de ácido benzoico, pues voy a obtener un mol de protones y un mol de benzoato. Al equilibrio, tengo que restarle lo que reaccionó de ácido benzoico a lo que tenía yo inicialmente. 2.5 molar menos lo que me reaccionó. Y igual al equilibrio, los productos van a mantener esa concentración que se obtiene al final de la reacción. Estas especies al equilibrio van a ser de relevancia para calcular concentraciones a partir de constantes de equilibrio. Y eso es a lo que vamos ahorita. Pues vamos a tomar este mismo ejemplo, la disociación del ácido benzoico 0.5 molar, y ahora lo que yo quiero conocer es cuál es el pH de esa disolución. Si fuera un ácido fuerte, pues estaría fácil, sería menos logaritmo de 0.5. Sería 0.3, el pH sería 0.3 si el ácido benzoico fuera un ácido fuerte. Pero no lo es un ácido débil. Y como es un ácido débil, esos 0.5 molar que tengo en un inicio, no todos se van a disociar, se va a disociar nada más el 1.37%, que es muy poco. Y que va a dar a una concentración de protones también bajita. Para conocer esa concentración de protones y ese pH de la disolución, voy a ocupar la tabla que ya desarrollamos en la diapositiva pasada. Tengo mi reacción química, que es ácido benzoico con agua, se va a disociar en protones y en benzoato. Y también puedo encontrar en tablas que el pKa de esta reacción es 4.2. Adicionalmente, yo puedo convertir ese 4.2 en una constante de equilibrio, ¿no? Con el inverso del logaritmo, que es base 10. Entonces, mi constante de acidez para esa reacción va a ser 10 a la menos 4.2. Y también puedo dibujarla de esta manera. Constante de acidez va a ser igual a la concentración de productos, que son protones y benzoato, entre el ácido benzoico, y va a ser igual a 10 a la menos 4.2 que ya obtuve de tablas. Esta es mi ecuación de equilibrio de acidez. Yo sé del problema pasado que al equilibrio lo que obtuve de protones era X, lo que obtuve de benzoato era X también, y lo que me quedó al equilibrio de ácido benzoico era 0.5 menos X. Y ya tengo una nueva ecuación, que es 10 a la menos 4.2, que va a ser igual a X cuadrada entre 0.5 menos X. Si yo reacomodo esta ecuación de acá, me va a quedar una ecuación de segundo grado con la incógnita X nada más, que se puede resolver fácilmente con la del chicharronero. Resolvemos esa ecuación, encontramos los valores de X. Entonces acá está la ecuación. Los valores de X, vamos a obtener dos valores de X, 1 y 2, que son solución a esta ecuación de segundo orden. Una de ellas tiene sentido y la otra no. La que tiene sentido va a ser aquella que tenga un valor positivo. No tiene sentido, al menos en esta ecuación, proponer concentraciones negativas. Con la concentración
positiva con esta X que ya determiné, puedo relacionarlo con la misma ecuación que teníamos inicialmente. Y X va a ser igual a la concentración de protones. Por lo tanto, la concentración de protones al equilibrio va a ser igual a 5.59 por 10 a la menos 3. Que lo repito, es lo que vale X. X lo habíamos determinado antes y quedamos que era el valor de los productos. Por lo tanto, ya. Concentración de protones va a ser esa. Y cuando obtenga el menos logaritmo de esa concentración, voy a poder determinar el pH de la disolución. Entonces, si yo disuelvo 0.5 molar de ácido benzoico, que es un ácido débil, me va a dar un pH de 2.25, que es muy diferente a si fuera un ácido fuerte, que me daría 0.3. Y esta es la forma en la que nosotros podemos encontrar o podemos determinar el pH de una disolución para un ácido débil. Ahora subamos un poquito más la dificultad y veamos qué sucede con una base débil. Y tenemos que seguir los mismos pasos. Partamos ahora como ejemplo de una disolución 0.08 molar de acetato de sodio. El acetato de sodio es una base débil y es una base débil porque puede reaccionar con el agua, formar un poquito de ácido acético y liberar hidróxidos en la disolución. Entonces, nuestro objetivo es ahora determinar el pH de esa disolución. Tenemos que ocupar los mismos 4 pasos. ¿Cuál es nuestra concentración al inicio? Que en este caso es el 0.08. ¿Cuánto de eso va a reaccionar? ¿Cuánto se obtiene? ¿Y cuál va a ser nuestra relación al equilibrio? Como les platicaba, nuestra reacción ahora va a ser acetato, que reacciona con agua para formar ácido acético e hidróxidos en disolución. Partimos de 0.08 molar, que sería el inicio. Una parte va a reaccionar. Por la relación estequiométrica vamos a obtener una X para el ácido acético y una X para los hidróxidos. Y al equilibrio vamos a terminar con estas relaciones de concentración. 0.08 molar menos X, que fue lo que reaccionó del acetato. Y como productos, al equilibrio, una X de ácido acético y una X de hidróxido. Nuestro trabajo ahora va a ser buscar cuál va a ser esta concentración de los hidróxidos a partir de los datos que tenemos en la literatura. Entonces, en la literatura tenemos que el ácido acético tiene un pKa de 4.76. Esa es su constante. Lo primero que tendremos que determinar es cuál es la constante de basicidad. Es decir, la relación que tenemos con respecto a los hidróxidos. La Kb va a estar determinada como la concentración del ácido por los hidróxidos, concentración de hidróxidos entre la concentración de la base. Esta Kb es la que nos interesa, porque esta Kb fue la que logramos determinar a través de la reacción anterior, donde el acetato era el reactivo. Entonces, este es nuestro trabajo. Tenemos que ahora, primero, conocer esta Kb. Y la vamos a hacer a través de lo que ya conocemos de K, porque están relacionados, la constante de acidez y la constante de basicidad. Vamos a partir de la constante de disociación del agua, la Kw, que vale 10 a la menos 14 y que relaciona esas concentraciones de protones y de hidróxidos. Y también de la constante de acidez que ya habíamos conocido, del ácido acético o de cualquier ácido, que va a ser concentración de protones por concentración de la base conjugada entre la concentración del ácido conjugado. En el caso del ácido acético, vale 10 a la menos 4.76, que es lo que ustedes pueden encontrar en tablas. Lo primero que vamos a hacer es dividir la Kw entre la Ka. La Kw, recuerden que vale o es igual a la concentración de protones por la concentración de hidróxidos dividido entre 1. Y lo vamos a multiplicar por el inverso de la constante de acidez. Entonces, la constante de acidez estaba puesta como concentración de protones por concentración de acetato entre ácido acético. Si yo le saco el inverso, vamos a tener en el numerador la concentración de ácido acético y en el denominador concentración de protones y concentración del acetato. En el momento en el que nosotros
multipliquemos la Kw por el inverso de la acidez, los protones aquí se van a eliminar. Y vamos a terminar con una ecuación donde la concentración de hidróxidos, concentración de ácido acético y concentración de acetato se encuentren en nuestra ecuación. A esta parte, a esta constante se le conoce como constante de basicidad y es la que habíamos determinado anteriormente. Esta de acá. Esta ecuación de aquí ya la determinamos anteriormente y corresponde a la constante de basicidad. Lo que podemos sacar de conclusión ahora es esta ecuación de aquí. Si yo quiero conocer la Kb de una reacción, puedo tomar la Kw, que es una constante y vale 10 a la menos 14, y dividirla entre la constante de acidez que se encuentra en tablas. Si hacemos esto, vamos a llegar a que el valor de la Kb es igual a 10 a la menos 9.24, y a partir de aquí ya podemos tratar la reacción como lo hicimos para la reacción de acidez del ácido benzoico. ¿Ok? Vale, entonces en nuestro ejemplo teníamos acetato de sodio, 0.08 molar, y tenemos que determinar el pH de la disolución. Ahora ya sabemos que el pKb es igual a 9.24 y la constante de basicidad es igual a 10 a la menos 9.24. Listo. Planteamos nuestra ecuación como lo habíamos hecho, donde la concentración de ácido acético y concentración de hidróxidos dividido entre la concentración del acetato va a ser igual a 10 a la menos 9.24. Sustituimos en nuestra ecuación al equilibrio y encontramos que x cuadrada entre 0.08 menos x, que es nuestra Kb, va a ser igual a 10 a la menos 9.24. Y a partir de aquí ya es un poco repetitivo. Vamos a tener que colocar nuestra ecuación de manera ordenada para que se vea como una ecuación de segundo orden. Y en esta ecuación de segundo orden la podemos resolver también para encontrar x. Resultado de esa solución vamos a obtener 2x, x1 y x2, donde la que nos interesa va a ser x1 correspondiente al valor más lógico. Como les había comentado, en este caso, concentraciones negativas no tienen sentido. Y la que sí tiene sentido es esta, 6.785 por 10 a la menos 6, que es la concentración de hidróxidos al equilibrio. ¿Okay? Si nuestra concentración de hidróxidos al equilibrio es 6.785 por 10 a la menos 6, podemos de aquí conocer la concentración de protones a través de la ecuación de la Kw, que como ya habíamos visto. Pero también podemos sacarle directamente el menos logaritmo de hidróxidos, el pOH, donde el pOH de esta reacción es 5.17, el menos logaritmo de esta concentración de acá. Si ya conozco el pOH, puedo obtener el pH directamente si a 14 le resto esos 5.17. Esa reacción también es proveniente de la Kw. Entonces ahí les va. Esta ecuación de aquí también la pueden utilizar frecuentemente. pKw, que es igual a 14, va a ser igual al pK más el pKb, o en este caso lo que nos va a hacer de utilidad va a ser igual a pH más pOH. Con esta ecuación de acá abajo, que es únicamente puros despejes algebraicos, podemos a partir del pOH obtener el pH fácilmente. A 14 le resto 5.17 y el pH de la disolución va a ser igual a 8.83. La otra forma de resolverlo es, ya que tengo mi concentración de hidróxidos, con la misma ecuación de la Kw, recuerden que Kw va a ser igual a la concentración de protones por la concentración de hidróxidos, y que esto va a ser igual a 10 a la menos 14. Podemos de aquí despejar la concentración de protones. Y nos va a dar que la concentración de protones va a ser 1.474 por 10 a la menos 9.
Y al momento de sacarle menos logaritmo de la concentración de protones, vamos a llegar al pH. Este pH de aquí. Y ya. Con eso ya podemos conocer concentración de protones en disolución, concentración de hidróxidos en disolución y el pH que puede presentar una disolución. Por último, vamos a hablar de lo que es la escala de pKa. Esta escala de pKa va a ser de utilidad para empezar a predecir reacciones a partir del conocimiento de estas constantes de acidez de cada uno de los ácidos y bases conjugados. Y lo que vamos a hacer en esa escala de pH es colocar en una línea, que le vamos a llamar P de K, a todas las especies o a las especies que nos interesen. Y vamos a colocar al ácido de la base conjugada, donde el ácido va a estar en la parte superior y la base va a estar en la parte inferior. Esta relación o esta forma de acomodarlos es una convención nada más y tiene una razón de ser de esa convención. Comencemos con el ejemplo del ácido pirúvico. El ácido pirúvico y su base conjugada, el piruvato, van a tener asociados a esta reacción un pK. Este pK se puede obtener de muchas maneras y ya está en tablas. Para el caso del ácido pirúvico y piruvato, su pKa es de 2.5. Coloco arriba el ácido y abajo la base, y el valor del pKa se le asigna dentro de esa escala, y se van a acomodar en orden, ¿no? Puedo colocar también el ejemplo de una base con su ácido conjugado, como es el sulfuro. El sulfuro es la base, y el bisulfuro va a ser su ácido conjugado. Esta reacción va a tener un pKa de 12.9. Y si se dan cuenta, puse el 12.9 más hacia la derecha que el 2.5 en esta escala. Y de igual manera puedo poner todos los ácidos que me sean de interés. Por ejemplo, ahí tenemos el ácido nítrico, perdón, el ácido nitroso, tenemos el benzoico, tenemos el ácido sulfídrico, el ion amonio, tenemos ahí un ion derivado del, digamos, como el LDA, que es una base muy fuerte en orgánica. Y cada uno va a tener asociado su pK. Ahora sí, vamos a tratar de sacarle provecho a esta escala. Y lo primero que tenemos que saber es de que los ácidos que colocamos en la parte superior van a aumentar su fuerza hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el ácido pirúvico es un ácido más fuerte que el ácido nitroso, que es más fuerte que el ion amonio, y la fuerza de las bases va en el otro sentido. El sulfuro es una base más fuerte de lo que es el piruvato o de lo que es el benzoato. ¿Para qué nos va a servir esta fuerza de los ácidos? Pues nos va a servir para empezar a hacer predicciones de reacciones ácido-base, donde los ácidos fuertes van a reaccionar siempre con las bases fuertes. O si yo quiero hacer reaccionar un ácido, tengo que tener una base que sea más fuerte que ese par conjugado del ácido. Como ejemplo vamos a tomar el ácido benzoico y el amoníaco. Y la pregunta es, ¿reaccionan estos dos? La respuesta es sí, porque el ácido benzoico resulta ser un ácido más fuerte de lo que es resulta ser un ácido fuerte en comparación con la base, que en este caso sería el amoníaco. Si ven ustedes, aquí va a haber una pendiente negativa entre estos dos, y es como también pueden acordarse de cuándo hay reacción o no. Yo lo que les recomendaría es tomarlo como que los ácidos fuertes siempre reaccionan con bases fuertes, y en el momento en el que ustedes tengan un ácido que sea más débil que la base, o el par conjugado de la base y el ácido con el que lo van a hacer reaccionar, esa reacción no ocurre. Tomemos como ejemplo ahora el ácido sulfídrico. Entonces, este ácido sulfídrico, depende contra quién lo comparemos, va a ser un ácido fuerte o débil. Si lo comparamos, por ejemplo, con el piruvato y con el ácido pirúvico, con este par, el ácido sulfídrico, este de aquí, es débil. Por lo tanto, con el piruvato, aquí no hay reacción. No quiere, o sea, el piruvato no es lo suficientemente fuerte como para aceptar el protón del ácido sulfídrico.
Entonces, esta reacción no ocurre. ¿Cuál sí ocurre? Bueno, el ácido sulfídrico es lo suficientemente fuerte como para reaccionar con todos los que estén a su derecha. Puede ser con el, el, el sulfuro para formar bisulfuro. Puede ser con el amoníaco o puede ser con esta base conocida como LDA. Para eso nos va a servir esta escala, para predecir cuándo una reacción ácido-base puede o no ocurrir. E incluso podemos saber qué tan cuantitativa puede ser. Entre más lejanos estén el ácido que va a reaccionar fuerte y la base que va a reaccionar fuerte, más cuantitativa va a ser la reacción. Y por lo tanto tendrá un delta G más negativo y va a tener también una constante de equilibrio muy grande, ¿no? Mayor a 1. Con esto, como les decía, ya pueden hacer predicciones de reacciones, ya pueden conocer concentraciones de protones y de hidróxidos al equilibrio, y ya podemos hablar de reacciones ácido-base a partir de aquí. Por el momento es todo lo que les tengo que platicar de ácido-base. Vamos a continuar en las siguientes semanas hablando de ácido-base con disoluciones amortiguadoras y también con titulaciones ácido-base. Por el momento es todo, yo los dejo. Soy la perra profesora Maika y nos vemos la próxima. Bye. Va a ser muy difícil. Aquí está Maika, la perra profesora Maika. intento. Debe de ser igual el tercer intento. Este le gustó. Le gustó. Ay, ay, ay. Quedó corto en relación a la expectativa que se tiene, ¿no? Que sabemos perfecto es de los 66, sin embargo, había manejado muy buena técnica. Al final no sé qué tanto se preocupa en ese último toque de no salirse y hace un paso muy corto. No sé si eso le pueda haber restado un poco de potencia, de